En Marcos capítulo 10, versículo 18. Ninguno hay bueno, solo Dios. Salmo 119, versículo 68. El salmista decía: Bueno eres tú y bienhechor. Reconocía la esencia de nuestro Dios. Él es bueno. Bueno eres tú y bienhechor, favorecedor para todos. Así que Dios tiene en sí mismo un tesoro infinito e inagotable de bendición que es suficiente para llenarlo todo. Efesios 1:23. Hablando de Jesucristo, dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 3:10, hoy hacía mención a este pasaje el pastor, por eso también lo anoté. Si lo podemos leer porque no lo tengo. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Perdón, el 11 es. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, sino siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El salmista en el Salmo 25, versículo 6 dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Nuestro Dios es infinitamente bueno, indescriptiblemente bueno. No alcanzarían las palabras para describir la bondad de nuestro Dios. Él es bueno eternamente. Cuando no había nada sobre esta tierra, no había sido nada creado, ese trino Dios, bueno desde la eternidad. Él es inmutablemente bueno. Dios no cambia. Dios no cambia por las circunstancias, por los problemas. Dios es bueno ayer, hoy y por los siglos. Y descansamos en la bondad de Dios. Pero el Señor, además de ser bueno en sí mismo, el Señor es bueno dijimos en todos sus aspectos. Todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación misma, es bueno. Dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Así que ahora voy a ir dando una serie de características. La bondad de Dios se revela primero en su creación y en sus criaturas. Todo lo que creó era bueno. Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida. Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. El Señor es bueno con su creación, con sus criaturas. Y aquí hace salir el sol a los buenos, a los malos.
esa gracia común que llamamos. Da el alimento a las aves de los cielos, a las flores del campo. Cuando creó al hombre, lo creó de una manera perfecta. Puso en cada lugar perfecto esa compleja que es el cuerpo humano. Fíjense la bondad de Dios, que aún nos dio los sentidos para que podamos gozar de los placeres y disfrutemos de la vida en esta tierra. El olfato para oler el aroma de las flores, el oído para escuchar el canto de los pájaros, el gusto para degustar las buenas comidas. Miren qué bueno que el Señor en cada detalle estuvo. Salmo 136, 25. Porque Él da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Salmo 145, 9. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Y nombro solamente el Salmo 147, usted lo anota y lo lee en su casa, pero ahí describe perfectamente la bondad de Dios para con sus criaturas. Salmo 147, lo vuelvo a repetir. Pero allí no se queda la bondad de Dios. Primero dijimos que se revela en su creación, en sus criaturas. La bondad de Dios se revela también en la redención. La bondad de Dios apareció más gloriosa cuando Dios envió a su Hijo. Dice Gálatas 4, 4 y 5. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fue entonces, nos relata en Lucas 2:14, que cuando vino nuestro Salvador, una multitud de huestes celestiales alabó a su Creador y dijo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Efesios 2:11. Porque la gracia de Dios, y aquí voy a aclarar que en el original griego la palabra gracia es bondad. Así que porque la bondad de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que fíjense esa gracia, esa inmerecida bondad. Cantábamos hoy, no merecíamos más que el castigo, la muerte, pero su inmerecida bondad, esa gracia derramada sobre nosotros, nos dio vida, nos dio salvación. Aleluya. Pero ¿saben qué? La bondad de Dios no termina ahí en la salvación. Efesios 2:11 lo leímos, versículo 12. Esta gracia, esta bondad de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es la bondad de Dios que nos revela este camino mucho más excelente para que vivamos una vida que le agrada a Dios. Pero ahí no termina la bondad de Dios. Sigue en el versículo 13. La bondad de Dios también nos enseña a esperar,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En la bondad de Dios esperamos su venida. Y continúa la bondad de Dios. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La bondad de Dios también preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. No son nuestras obras, decía hoy Romina, aún lo legítimo, a eso tenemos que renunciar. Lo que tenemos que hacer son las buenas obras que la bondad de Dios ha preparado para que anduviésemos en ella. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras. Me gozaba cuando el pastor contaba lo de las ofrendas, esas buenas obras que está haciendo la iglesia a través de las ofrendas. Esas buenas obras que podemos hacer para bendecir la obra misionera. Obras que Dios ya preparó para que anduviésemos en ellas. Esa es la bondad de nuestro Dios. No nuestras obras, no nuestras buenas intenciones, no nuestras motivaciones que muchas veces están solapadas y son egoístas. Son las buenas obras que su bondad preparó de antemano. La bondad de Dios también se revela en su paciencia. Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es paciente nuestro Dios. Segunda de Pedro 3:9. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos decía el pastor Castellano el domingo pasado acerca de predicar el Evangelio, que muchos tienen por tardanza su venida. El Señor viene, hermanos, pero por la bondad de Dios, por esa paciencia que Él tiene, dice que ninguno quiere que perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y hasta que el último que el Señor ha predestinado no sea de Él, el Señor no va a venir. Así que por eso Él es paciente y nos muestra su bondad en su paciencia también. Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hermanos, por la bondad de Dios nos hemos arrepentido. Él nos guió al arrepentimiento. Él puso la fe en nuestro corazón, fue su bondad. Dios es bueno. Amén. Tu bondad me lleva a arrepentirme, cantábamos. Sigue diciendo en mismo Romanos 2, pero versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, la bondad de Dios
no puede ponerse en duda porque haya sufrimiento en la tierra, porque haya dolor, porque haya guerras, porque haya hambres. Aquí lo está diciendo el versículo. Por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si el hombre menosprecia las riquezas de su bondad, de su benignidad, y no se arrepiente, ¿acaso Dios es malo? ¿A quién le echa la culpa el hombre porque hay tanto sufrimiento en la tierra? ¿No es culpable el hombre mismo por la dureza de su corazón? ¿Sería bueno Dios si no castigara a aquel que hace mal uso de sus bendiciones y de sus bondades? ¿Sería bueno Dios si no castigara a quienes abusan de su benevolencia y pisotean su misericordia? Por el contrario, justamente los juicios que vienen sobre esta tierra es un ejemplo más brillante de la bondad de Dios. Dios es bueno. ¿Qué pasa cuando el cristiano sufre? ¿Qué pasa cuando hay pruebas, hay luchas, hay dificultades? Nos toca pasar por momentos de enfermedad, nos toca pasar por momentos de injusticia. ¿Acaso Dios no lo está viendo? Dios es bueno. Dios es bueno. Leamos en Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Señor no nos prometió una vida sin pruebas ni aflicciones. Él dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, confiad que yo he vencido al mundo. Claro que no nos gusta pasar por pruebas y dificultades. Y hasta a veces nos hacen tambalear en la fe y nos hacen dudar del amor de Dios, las pruebas y las dificultades. Pero ante todo sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Dios es bueno. Aunque todo sea negativo, aparentemente, aún eso negativo, Dios lo transforma para bien de nuestra vida. ¿Y saben por qué? Todas esas cosas que sufrimos colaboran para algo, para ese llamado. Conforme a la imagen de su Hijo, fuimos predestinados. Estamos siendo conformados a la misma imagen de Jesucristo. Fíjense que yo voy a dar varios versículos de hombres que pasaron por distintas situaciones y que todas las situaciones Dios las usó para bien de sus vidas. Y que terminaron dando gloria a Dios y alabando su nombre.
aun cuando no las entendían. Todo esto colaboró para acercarme más a Dios. Hermanos, Dios usa todo porque nos ama, porque su bondad se extiende hacia nosotros, para que seamos conformados a su misma imagen. El mismo Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y era el Señor, el Rey de Reyes. ¿Qué había cometido Él? ¿Qué pecado cometió Él? Pero el Señor fue un hombre experimentado en quebranto. Desde que se encarnó hasta que dio su vida en la cruz, toda su vida fue de sufrimiento. Toda su vida fue de humillación. Toda su vida fue de quebranto. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, estamos llamados a ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Somos participantes de su naturaleza divina. Somos llamados a ser santos como Él es santo. Y el Señor quiere hacer en nosotros que esa naturaleza cada día sea real en nuestra vida. Todo es bueno porque estamos siendo conformados a la imagen de Dios. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cuáles son esas virtudes? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tenemos que manifestar el carácter de Cristo. Y todo lo que nos pasa, sea bueno o aparentemente malo, Dios lo usa para conformarnos a su imagen y semejanza. Hermanos, es cuando el fruto del Espíritu se va formando en nuestro corazón. Es cuando reflejamos su amor, la fe, la bondad, la mansedumbre. Cuando esto va trabajando y se va haciendo en nuestro corazón. Es en ese fruto del Espíritu cuando que somos participantes de la naturaleza divina, es cuando le vamos a ofrecer al Señor la alabanza debida a su nombre. Es cuando participamos de esa naturaleza divina, conforme a la imagen del que nos creó, podemos tributarle la alabanza que Él merece, porque es conforme a su naturaleza divina. Esa imagen que se está formando en nosotros. Colosenses 3:10, ahora sí. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El Señor trabaja en nuestro corazón y se va renovando, va haciendo esa imagen. Hasta que, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Confiamos en el Señor, hermanos? ¿Confiamos que todo colabora bien para nuestra vida? Porque hemos sido llamados a ser conforme a la imagen de nuestro Señor. No dudemos de la bondad de Dios. No dudemos, Dios es bueno. Por más difícil que sea la situación, por más tremenda y dolorosa y sufriente que sea la situación, Dios es bueno.
todo colabora para que tengamos su imagen. Voy a citar algunos hombres que pasaron por distintas dificultades. ¿Quién no recuerda la vida de Job? Oh, Job, yo no quiero ser Job y pasar por todo lo que pasó Job. Perdió hijos, perdió todos sus bienes, su propia salud. Pero fíjense lo que dijo Job a pesar de todo esto. Job 42:5. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Comprendió la bondad de Dios en todo lo que le había pasado. Comprendió que todo colaboró para que él pueda ver al Señor. Para que él sea conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hablemos de David. Oh, el rey David. David sufrió persecución, David sufrió tantas cosas, aún su propio hijo se levantó contra él. Fue perseguido. Y miren lo que dice el Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. 21. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Oh, David encontró en la presencia del Señor lo que necesitaba. Hermanos, la bondad de Dios nos lleva a refugiarnos en su presencia. La bondad de Dios nos lleva a refugiarnos en su presencia. En su presencia estamos seguros. En su presencia encontramos la paz, encontramos el gozo. En su presencia somos consumidos. Su presencia es un muro fortificado para los que le aman. Pero esto David lo entendió y lo comprendió luego de haber pasado por todo lo que pasó. Y en el Salmo 23, famoso Salmo, Jehová es mi pastor. Fíjense en el versículo 6, el salmista David dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, sepamos que la bondad de Dios es perpetua y nos sigue día tras día. Confiemos en esta bondad. El bien y la misericordia me seguirán todos los días hasta que me vaya con el Señor. Salmo 27:13. Pero de una cosa estoy seguro, dice David, que he de ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. Qué confianza que tenía David por Dios después de todo lo que pasó. Qué confianza. Hermanos, confiemos, no desmayemos. Digamos como el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que vendré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera desmayado, pero confío que veo la bondad de Dios día tras día en mi vida. Asaf, el salmista Asaf, en el Salmo 73, 22 y 28. ¿Recuerdan el salmista? Decía, oh, casi se deslizaron mis pies, viendo la prosperidad y todo lo que está teniendo el mundo. Y el que teme a Dios sufre, pareciera que le pasan todas las cosas malas y Dios no está viendo lo que pasa, decía Asaf.
Pero miren lo que dice en el versículo 22. Cuando entrando al santuario de Dios comprendió. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, tan torpe era. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Aleluya. El acercarme a Dios es el bien. Pablo, el apóstol Pablo, y de ahí todos los apóstoles. Pero voy a tomar solamente Pablo. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él. ¿En qué? En su muerte. Llegando a ser semejantes a Él en su muerte. El apóstol Pablo, ¿qué no sufrió el apóstol Pablo por predicar el evangelio? Cárcel, persecución, hambre, desnudez, traición. ¿Qué es lo que no sufrieron los apóstoles por predicar el evangelio? Pero todo esto, hermanos, colaboró para bien. Hermanos, tengamos la seguridad que todo es para bien de nuestra vida, porque Dios es bueno. Y los últimos pasajes que voy a leer. Segunda de Crónicas 5, 13 y 14. Un pasaje que me tocó muy fuerte. Resulta que el templo había sido terminado. ¿Se acuerdan que le había sido dicho a David que tenía que levantar un templo? Pero la obra la llevó a cabo su hijo Salomón. Así que cuando terminó la obra, fíjense lo que pasó. Versículo 13 y 14 de Segunda de Crónicas 5. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan diciendo, escuchen bien lo que decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Y saben qué pasó cuando ellos alababan y decían esto? Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué le produce esto en el corazón, hermanos? Alababan al Señor diciendo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y la casa se llenó de la nube de la presencia del Señor. Y tal era la presencia del Señor que los sacerdotes no podían ministrar. Oh Dios santo querido, qué presencia gloriosa descendió sobre la casa del Señor cuando alababan. Cuando la alabanza está centrada en la persona de nuestro Dios. Él es bueno.
y para siempre es su misericordia. Cuando la alabanza debida a su nombre procede de corazones conforme a la naturaleza divina, que estamos siendo hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el Señor viene y recibe la alabanza y se derrama con toda su gloria. La alabanza debida a su nombre, cuando Cristo es la alabanza, reconocemos a la persona más importante y reconocemos su bondad sobre nuestra vida. Este gran derramamiento de la gloria de Dios se produjo en un contexto de una alabanza centrada en lo que Dios es, en su persona. ¿Y saben cómo estaban todos? Juntos, eran de un mismo corazón, unánimes, alabando al Rey de Reyes. Pero previamente, hermanos, toda la preparación del templo fue hecho conforme a lo que Dios establecía. Y todos se purificaron y se santificaron. La presencia de Dios no va a descender donde haya pecado. La presencia de Dios desciende cuando nuestro corazón, que está siendo conformado a la imagen de Cristo, conforme participamos de esa naturaleza divina, Él va a descender cuando le demos la gloria a Él. La alabanza debida a su nombre. Pero no me quedo, hermanos, con esta gloria de esta primera casa. Tenemos una promesa. Ageo 2:7. Y hará temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y fíjense la promesa de nuestro Dios. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿No le da gloria al Señor por esta promesa? Que su gloria va a descender y va a ser mayor sobre su casa. Hoy cantamos, haz de mí una habitación donde tú puedas descender. Esta mañana cantamos, una nube desciende. Oh, bendita gloria y bendita presencia del Señor. Cuando le alabamos, cuando le adoramos, con este corazón que está siendo conformado a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Alabemos a Dios, hermanos. Adoremos a Dios, hermanos, porque su bondad es para siempre. Porque su dulzura es para siempre. Porque su perdón es para siempre y por siempre. Aleluya. ¿Le da un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Me lleva a arrepentirme, tu dulzura me acerca a ti, tu perdón es Ponemos de pie, hermanos, para terminar. Inspiración, me deleito en tu amor, tu bondad me lleva a arrepentirme, tu dulzura me acerca a ti, tu perdón es
salvación. Me deleito en tu amor. Al despertar, yo te alabaré y mi corazón te cantaré. Qué bella es tu bondad y por siempre es tu misericordia. Qué bella es tu bondad y por siempre es tu misericordia. Qué bella es tu bondad y por siempre es tu misericordia. Qué bella es tu bondad y por siempre es tu misericordia. Tu bondad es para siempre, tu dulzura es para siempre, tu perdón es para siempre y por siempre. Tu bondad es para siempre, tu dulzura es para siempre, tu perdón es para siempre y por siempre. Tu bondad es para siempre, tu dulzura es para siempre, tu perdón es para siempre y por siempre. Tu bondad es para siempre, tu dulzura es para siempre, tu perdón es para siempre y por siempre. Terminamos con alguien que quiera alabar la bondad del Señor. Terminamos con alguien que quiera alabar la bondad del Señor.